Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana vamos a hablar de la educación canaria y para ello tenemos a Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canaria. Buenos días, Fernando. Hola, muy buenos días, María. Bienvenido a Canal 13 Muchas Digital. Gracias a ustedes de nuevo por invitarnos nuevamente. ¿Cuál es la valoración que hace del anterior curso académico en cuanto a las demandas de Intersindical Canaria, del STEC, ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias? Bueno, evidentemente la valoración no puede ser positiva por una razón fundamental. La misma es que no ha habido en absoluto durante todo el mandato de José Miguel Pérez como consejero de Educación y de todo su equipo, y específicamente el curso pasado, no ha habido negociación de ningún tipo. Por lo tanto, la valoración no puede ser en ningún caso positiva porque ninguna de las demandas que el STEC Intersindical Canaria, como organización sindical representativa del profesorado de Canarias, pues ha puesto sobre la mesa, ninguna de ellas ha sido ni tan siquiera tenida en consideración y mucho menos negociada. No hay talante negociador por parte de la Consejería de Educación y por tanto la valoración en términos generales no puede ser positiva. Quizás como elemento más significativo, más interesante, fue la aprobación de la Ley Canaria de Educación el pasado mes de julio, después de un largo proceso de participación ciudadana a través de una iniciativa legislativa popular que recabó pues, más de 36.000 firmas y que concluyó con esa aprobación de una Ley Canaria de Educación que al STEC no le agrada en su conjunto, no le agrada totalmente, pero que entendemos que contiene elementos positivos para el desarrollo de la educación pública. Otra cosa es su grado de cumplimiento. Otro elemento en absoluto positivo, ya digamos de cara al 2015, ha sido nuevamente la congelación en la práctica de los presupuestos en materia educativa de la Comunidad Autónoma Canaria. Y quizás el elemento o uno de los elementos más significativos referidos al ámbito docente fundamentalmente, podríamos hablar de muchísimas más cosas, de plantillas, de ratios, de recursos y demás, pero quizás un elemento fundamental que ha caracterizado este curso y también quizás los anteriores ha sido la enorme presión que se está ejerciendo en los centros educativos sobre el profesorado en relación a su labor docente, ¿no? El exceso de burocracia, el exceso de exigencia, el exceso de cumplimentación de todo tipo de estadística y de papeleo, digamos, en cierta medida ajena a lo que es la propia labor docente, lo cual genera un alto grado de agobio y de estrés en los compañeros y compañeras y sobre todo detrae esfuerzos, tiempo, dedicación y horas a la labor fundamental de un docente que tiene que ser pues su implicación con los chicos y chicas y su trabajo propiamente docente en el aula. Demasiado papeleo, demasiada burocracia, demasiada saturación de trabajo en un terreno, como digo, desde mi punto de vista, bastante ajeno a lo que es la labor docente propiamente y desde luego en gran medida bastante también inútil por parte de En cuanto a la ratio, ¿cuál es el número actualmente? En Canarias desde luego tenemos una ratio bastante elevada. Mire, diga lo que diga la administración educativa para intentar justificar esas ratios elevadas, cuando hablamos de ratio para que los televidentes evidentemente puedan entender la situación o nosotros nos podamos explicar mejor, estamos hablando del número de alumnos que hay en un grupo clase, el número de alumnos que hay por clase en definitiva, ¿no? Pues tenemos una ratio bastante elevada respecto a lo que es la tasa media del Estado español y por supuesto la tasa media de la Unión Europea o de los países de la OCDE. Y es inevitable, se diga lo que se diga y se intente justificar como se intente justificar, que por lógica es simple de entender, mientras menor número de alumnos hay en un aula, la calidad, digamos, de la acción educativa crece exponencialmente, porque entre otras cosas el docente o los docentes que siguen en ese aula pueden realizar una atención mucho más individualizada, mucho más personalizada. No es lo mismo, en definitiva, digamos, tener que dar clase a un grupo de 15, 17 alumnos que a un grupo de 29, es que es tan evidente como eso. Las ratios, desgraciadamente, en Canarias no son ni muchísimo menos las adecuadas, son muy elevadas y eso es
genera un grave perjuicio para la calidad del sistema educativo, por supuesto. En cuanto a la tasa de abandono escolar en Canarias, ¿ha bajado, Fernando? Según los datos que ofrece la Consejería de Educación, tenemos que tener en cuenta que desde el STEC, pese a ser una organización representativa en el ámbito educativo, nos es muy complicado por la propia complejidad del sistema educativo, digamos, obtener datos propios. Podemos hacer sondeos, etcétera, etcétera, pero honradamente no tenemos la estructura suficiente para obtener por nosotros mismos datos en determinadas cuestiones, especialmente cuando son de un amplio marco, y evidentemente nos tenemos que fiar, y no tenemos por qué desconfiar, por supuesto, de los datos que ofrecen las administraciones educativas. Según el consejero de Educación, la tasa de abandono escolar, es decir, de aquellos chicos que abandonan el sistema educativo antes de titular los estudios que estén cursando, ha descendido en los últimos años de una forma importante. Quiero recordar que se hablaba por parte del señor consejero de 10 puntos. Eso evidentemente a priori puede ser un elemento lógicamente de satisfacción, lo que nos parece bastante, digamos, no adecuado es que la Consejería de Educación se arrogue eso como un gran triunfo. Vamos a ver, lo que no podemos olvidar es que si la tasa de abandono ha disminuido en Canarias, es producto fundamentalmente de la profundísima crisis socioeconómica que estamos padeciendo, de las altísimas tasas de paro, fundamentalmente juvenil, que hay en Canarias, lo cual hace que muchos chicos y chicas, y también personas en edad adulta, que no tienen ninguna esperanza laboral en el horizonte, pues lógicamente se reinserten nuevamente en el sistema educativo para intentar mejorar su cualificación. Por lo tanto, claro que ha bajado la tasa de abandono escolar, pero evidentemente no producto tanto de una mejora del sistema educativo ni de las ofertas educativas, como de la profunda situación de crisis socioeconómica y de paro estructural que padece Canarias. Por lo tanto, hasta cierto punto no sé si esto realmente puede ser un motivo de satisfacción, y desde luego lo que no es un motivo de satisfacción es que una buena parte de esos chicos y chicas y personas de edades más avanzadas que pretenden certeramente además reinsertarse en el sistema educativo, se queden fuera del mismo por la falta de ofertas educativas, especialmente en el terreno de la formación profesional, como acontece en Canarias, donde miles de chicos y chicas de este mismo curso se han quedado sin poder estudiar lo que deseaban, al menos en cuanto al terreno de la formación profesional, por falta de oferta pública, sabiendo que evidentemente los costes de la privada de este terreno son elevadísimos. Otro tema importante, don Fernando, es el tema de la convocatoria de oposiciones para este año. La Consejería de Educación ya ha dicho que sí, que se convocan 344 plazas. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Lo primero que decimos es que evidentemente hace poco leía o veía, no sé cuál sería la expresión más adecuada, una viñeta humorística de Padilla, de este humorista tan fantástico que tenemos en Canarias, uno de los muchos que tenemos, donde decía, año de elecciones, año de oposiciones, y aparecía el señor Paulino Rivero y dice, así, sin sutileza, algo así era, ¿no? Evidentemente hay que verlo, y contado no tiene mucha gracia, pero esa era la idea. O sea, nosotros lo que denunciamos básicamente es que la consejería, intenta camuflar supuestamente una finalidad meramente electoralista, que es el intentar dar una falsa imagen de creación de empleo, de creación de oportunidades, de estabilización de las plantillas de interinos, de facilitación del empleo a los chicos y chicas que acaban de terminar o que no están, que no tienen la condición de interinos. Intenta, plantear ese esquema en cuanto a esta situación, cuando realmente lo que hay no es más que un simple órdago de carácter meramente electoralista. En Canarias, con el déficit de plantilla que hay y con una tasa de interinidad del 21%, convocar 344 plazas para funcionarios docentes es una burla, es una vergüenza. Pero además, teniendo en consideración, primero, que el sistema actual de oposiciones, el cual rechazamos plenamente, entendemos que no es el más adecuado porque es un sistema fundamentalmente memorístico que a la postre, y te lo dice alguien que ha aprobado, y perdonen la pedantería, 2 oposiciones, no demuestra la valía de un profesional, por lo menos en el ámbito educativo. Eso es lo primero. Habría que ir a otro modelo de oposición. ¿Qué se valora en las oposiciones? Fundamentalmente ¿La nota? Fundamentalmente la memoria. Fundamentalmente son pruebas de carácter memorístico, aunque hay unas partes prácticas, pero la memoria tiene un peso específico y evidentemente eso no demuestra quién es buen docente o deja de ser buen docente. Digamos que era un sistema basado mucho más en la experiencia, en la práctica y demás, ¿no? Dicho esto, además entendemos que con la normativa actual
la convocatoria de oposiciones significa la destrucción, el poner en riesgo miles de puestos de trabajo de interinos, porque a continuación de la celebración de oposiciones, digamos, las actuales listas de empleo existentes de las diferentes especialidades que se convoquen se tiran a la papelera y se crean otras nuevas listas de empleo, fundamentalmente teniendo en consideración el resultado de la oposición y también los años trabajados en educación. En definitiva, es un quítate tú para ponerme yo, escoger a los interinos que tienen más experiencia y ponerlos abajo, los de abajo arriba, etcétera, etcétera. Una removida absolutamente innecesaria. ¿De cuántos interinos estás hablando? Estamos hablando de miles de interinos, de más de 4.000 interinos en Canarias que con la convocatoria de oposiciones, digamos, ven peligrar su puesto de trabajo. Entonces, vamos a ver, si estuviéramos hablando de una amplia convocatoria de plazas, evidentemente podríamos decir, oye, pues mira, es imprescindible, es positivo estabilizar el empleo público, pero lo que estamos diciendo es que para unas poquísimas plazas, distribuidas además en un montón de especialidades, vamos a poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de compañeros y compañeras. Nosotros entendemos que antes de hablar de oposiciones, y máxime, si estamos hablando de esta cantidad de plazas, habría que hablar de la estabilidad de los compañeros y compañeras que ya están trabajando en el sistema, de compañeros y compañeras, muchos de los cuales llevan muchos años y han demostrado, vamos, sobradamente, en su inmensa mayoría, su valía profesional. Es la Consejería de Educación una de las pocas empresas, me atrevo a decir, que no valora su experiencia, es algo inédito. Mire, perdón, una burda comparación, o sea, si yo voy a la Pepsi-Cola a pedir trabajo, lo primero que probablemente me pedirán es mi currículum y mi experiencia en la Coca-Cola. Pues aquí en la Consejería de Educación no. O sea, usted tiene docentes que ha formado, que han desempeñado puestos de trabajo de difícil desempeño en muchos casos, que tienen una experiencia acumulada, que tienen un valor acumulado, en un sistema educativo que, según usted, consejero de Educación, está mejorando sustancialmente en los últimos años. Algo tendrá que ver ese 21% de docentes interinos y sustitutos en esa mejora que usted, digamos, pone sobre la mesa el sistema educativo en Canarias, y pues toda esa gente y toda esa experiencia acumulada, esa formación que ha costado dinero público, usted la pone en riesgo para dar a entender que usted está generando oferta de empleo, que usted está generando empleo público, que usted da oportunidades. Nosotros planteamos, mire, si no hay una oferta de empleo pública amplia, mejor dejar las cosas como están. Garanticemos la estabilidad de los trabajadores que ya están trabajando, no podemos estar cambiando trabajadores como si fueran estampitas, y por supuesto, demos opciones a todas aquellas personas más o menos jóvenes que no están en el sistema, que no están en las listas de empleo, para poder acceder a un puesto de trabajo. ¿Cómo? Abriendo todas las listas como se ha hecho tradicionalmente, es decir, haga una apertura masiva de listas de empleo, que todo el que tenga su titulación correspondiente venga y se apunte y se quede en puertas de obtener en un futuro inmediato o a medio plazo un puesto de trabajo. Entonces, combinemos un poco la estabilidad del personal que ya está trabajando y que tiene una experiencia acumulada con la posibilidad de ofertar, digamos, oportunidades a los chicos y chicas que evidentemente también quieren una oportunidad de trabajo, pero no estemos jugando con la estabilidad de miles y miles de familias canarias. O sea, son pocas plazas, evidentemente. Son una ridiculez de plazas. ¿Y hay plazas para todas las especialidades? Claro, encima, si todavía esa ridícula cantidad de plazas, que yo entiendo que ese número de plazas también está limitado por por la normativa estatal de la tasa de reposición, los presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pues que no se convoquen oposiciones, así de sencillo, y que se abran las listas para todas las especialidades. Pero si todavía la consejería pretendiera acumular ese número de plazas en una especialidad concreta, bueno, esos compañeros de esa especialidad iban a correr el riesgo, si no tenían una buena nota en la oposición, de quedarse sin puesto de trabajo. Bien, pero bueno, al ser un cúmulo importante de plazas, podríamos hablar. Pero si encima, como la consejería pretende, me vas a distribuir las 344 plazas, cuando estamos hablando de más de 4.000 interinos y de miles y miles y miles de opositores libres, entre 25 especialidades, como ha planteado la consejería, bueno, es que no da, perdón la expresión, ni para pipas. O sea, usted me está diciendo que va a poner a competir, a sacrificarse a miles de personas, muchos de los cuales son interinos, y con esa oposición corre riesgos serios puestos de trabajo por 4, 5, 3 o 2 plazas para toda Canarias, a las cuales además hay que descontarle el turno minusválido. Evidentemente, me refiero, la situación es bastante compleja. Nosotros decimos, mire, en estas condiciones
no a las oposiciones. En estas condiciones hablemos de estabilidad del colectivo interino y sustituto, si tanto le preocupa, porque la consejería dice que su mayor preocupación o una de las mayores preocupaciones es estabilizar el colectivo interino y sustituto, pues hablemos de eso. ¿Y por qué no se ha arreglado antes? Porque no hay voluntad política, porque evidentemente por varias cosas. Primero, porque los interinos cuestan más dinero, es decir, por una sencilla razón. Si yo, como si fuera una estampita, o como dicen en la península, un cromo, si yo cambio un interino experimentado con años de docencia por otro interino recién salido de la facultad, me estoy ahorrando los trienios de antigüedad que le tengo que pagar al primer interino. Punto uno, una cuestión meramente económica. Me da igual la experiencia, la valía profesional y todo lo que le pongo por delante. Me estoy ahorrando un dinero. Y segundo, porque tengo que dar una falsa imagen, más en año electoral, una falsa imagen de que estoy generando empleo, de que estoy, por un lado, estabilizando el empleo de los interinos. Mentira, lo estoy poniendo en riesgo. Y por otro lado, estoy dando oportunidades a los miles y miles de compañeros docentes que no están en listas de empleo para acceder a un puesto de trabajo. Al final no estoy haciendo nada. Estoy simplemente poniendo en riesgo puestos de trabajo, riéndome de la gente e intentando rascar cicateramente y rastreramente unos pocos votos para las elecciones autonómicas que tendremos el próximo mes de mayo. Yo le aseguro a usted, María Ángeles, y a todos los televidentes, que si este año no hubiera elecciones en el ámbito autonómico y municipal, desde luego no habría oposiciones, pero vamos, ni de lejos habría oposiciones, porque incluso la simple constitución de la cantidad de tribunales que van a tener que constituir, porque si abro el abanico de especialidades hasta 25 especialidades, necesito muchos tribunales, lógicamente, y además el tema insular hace que tengamos que tener tribunales como mínimo en Tenerife y en Gran Canaria, y encima también se reclaman tribunales en las islas no capitalinas. Solamente el coste de eso ya es insostenible para 344 ¿Y el plazas. efecto llamada, Fernando? Y esa es otra, vamos a ver. Porque él ha hablado, el consejero, perdona, ha hablado de que el calendario de oposiciones coincida en igual fecha a nivel de toda la península. Sí, pero es que hay un problema, y es que nuestros magníficos gobernantes autonómicos a lo largo y ancho del Estado español están siendo, todavía hay por dilucidar las convocatorias de algunas comunidades, absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo en las especialidades a convocar. Mire, claro. Y cuando yo estoy en Huelva y estoy lógicamente desesperado por obtener un puesto de trabajo, y en Andalucía no se convocan oposiciones de mi especialidad, aunque se convoquen 2 plazas, yo me voy a Canarias. ¿Por qué? Porque tengo esas 2 plazas, que es una oportunidad ridícula, pero después tengo la posibilidad de entrar en una lista de empleo. Por lo tanto, da igual que las oposiciones coincidan o dejen de coincidir, lo que interesa es que coincidan las especialidades a convocar y que el especialista, el docente de educación física de Andalucía tenga su especialidad en Andalucía para presentarse en su tierra. Si no la tengo, como va a ocurrir, y en Canarias convocamos 25 especialidades, la avalancha, sea para una plaza o para 10 por especialidad, va a ser inmensa, porque muchas especialidades no se convocan en otras comunidades autónomas. Y aparte Canarias, bueno, no, iba a decir no sé exactamente por qué, sí lo sé, pues porque esto es una maravilla vivir aquí, ¿no? Tiene un enorme atractivo y bien está que sea así para los docentes de la península, por ejemplo. Por lo tanto, el efecto llamada va a ser probablemente brutal, con lo cual, pues... Mire, independientemente de que haya dicho eso, de que se ha de coincidir el calendario de las oposiciones. Sí, pero es que es indiferente, o sea, si yo soy profesor de educación física, a mí qué más me da que coincidan las oposiciones mías de Extremadura con las de Euskadi y las de Canarias. Si es que en mi tierra no se convocan de mi especialidad, me iré a la comunidad autónoma donde se convoquen. Lo que hay que ponerse de acuerdo, aparte del calendario, por supuesto, porque si no ya sería un escándalo, es en las especialidades a convocar. Y mientras en Canarias se está diciendo que se va a convocar fundamentalmente especialidades del cuerpo de maestros, pues se puede avanzar. Lo último que se ha dicho en la última pseudo negociación es que de todas las especialidades del cuerpo de maestros, excepto las que se convocaron en el 2013, digo esto porque hay mucha gente interesada, las del 2013 fueron inglés, francés y AL, el resto parece que la intención de la consejería es convocarlas, y algunas de secundaria, FP y escuelas de idiomas. Claro, al final eso va a tener un efecto llamada, porque lo que importa es que el calendario se unifique y sobre todo, en lo cual no han sido capaces de ponerse de acuerdo, ni se van a poner de acuerdo, que se unifiquen, oiga, ¿de qué especialidades convocamos para evitar el masivo trasvase de opositores de unas comunidades a otras?
Antes hablaba del tema de los ciclos de formación profesional, que hay menos plaza. ¿A qué se debe que haya menos plaza cuando Europa está demandando que la formación profesional sea prioritaria, y también el tema de idiomas aquí en Canarias? El tema económico, vamos a ver, es sencillo. Ya la señora Milagros Lupirito hizo el gran trabajo de desmantelar en gran medida la formación profesional en Canarias, aparte de otras muchas cuestiones, como bien es sabido. No vamos a no recordar aquellos tiempos tan oscuros para el sistema público educativo, pero evidentemente si yo, afortunadamente, no sigo disminuyendo los presupuestos educativos, faltaría más. Ya doña Milagros Luis Brito, de Coalición Canaria, socio del Partido Socialista en el Gobierno de Canarias, ya se encargó bien de reducirlos hasta la saciedad. Pero si yo sigo manteniendo esa reducción, ese recorte, y no incremento los presupuestos, simplemente no tengo dinero. Y si no tengo dinero, si no hay la suficiente inversión, yo no puedo ofertar, digamos, las plazas públicas de formación profesional que la sociedad me está demandando. El año pasado, como dije anteriormente, miles de chicos y chicas, miles en Canarias, que querían estudiar formación profesional, se quedaron sin estudiar o se fueron los que pudieron, derivados a la enseñanza privada. Evidentemente eso es una minoría, porque no todo el mundo puede pagar el coste de un ciclo formativo en la enseñanza privada. ¿Se ha ampliado la oferta de formación profesional? Sí, es cierto, pero claro, fundamentalmente la formación profesional vía online. Y mire, ¿qué quiere que le diga? La formación profesional, evidentemente, doctores tendrá la Iglesia, pero sinceramente a mí me parece bastante complicado que determinadas especialidades que se están ofertando por la vía no presencial realmente puedan tener un sentido. Creo que la formación profesional tiene un carácter eminentemente práctico que parece que no casa en muchos casos con la formación online. Aún así, con esa ampliación de la oferta fundamentalmente a distancia de formación profesional, sigue habiendo un enorme déficit entre lo que es la demanda de ciclos formativos en Canarias de formación profesional y la oferta pública. Hay que invertir más y, como bien decías, María Ángeles, hay que poner la educación pública y la formación profesional de manera muy específica en la mesa como un eje prioritario de gobierno, porque la formación, la recualificación profesional del trabajador que está en paro es la mejor forma de salir del paro. Y en una situación de crisis donde hay demanda social de formación para intentar buscarse la vida y buscar otros caminos, ampliar horizontes, abrir puertas desde el punto de vista de la búsqueda de trabajo, pues evidentemente el sistema público educativo tiene que estar a la altura. Y vamos, evidentemente no lo está, por mucho que diga el señor consejero de Educación. ¿Y en cuanto a idiomas ha bajado los niveles de idiomas en las escuelas oficiales? Vamos a ver... ¿Se han reducido? No, ciertamente también se ha ampliado la oferta. Y además no nos duele en prenda reconocerlo, se ha ampliado la oferta, pero claro, es que la demanda también en las escuelas de idiomas es inmensa. Yo creo que todos tenemos experiencias en nuestro entorno más cercano del sobrino, del hijo, de uno mismo, del amigo que ha intentado entrar en la escuela de idiomas para cursar X idioma, normalmente inglés, pero puede ser cualquier otro, y se ha quedado, vamos, no fuera, se ha quedado a distancias kilométricas de poder obtener una plaza. O sea, sí se ha ampliado la oferta, pero estamos lejísimos. Bueno, y prueba de ello es el inmenso auge que han tenido en los últimos años las academias privadas de preparación de lenguas extranjeras. Seguimos estando lejísimos en cuanto a lo que es la demanda de plazas en escuelas de idioma y la oferta que realmente se pone sobre la mesa por parte de la Consejería. Falta también recursos. Y también estamos muy lejos respecto a la demanda de determinado tipo de enseñanza y la oferta real. Es decir, la oferta de las escuelas de idioma, desde mi punto de vista, es una oferta excesivamente academicista, y está bien que así sea, pero también hay que ofertar otro tipo de alternativas de preparación idiomática, porque a lo mejor... Para los profesionales del taxi, por ejemplo, ese mismo ejemplo, pero a lo mejor, hombre, mire, a un taxista a lo mejor no le hace falta o no le interesa obtener un B2 con un sacrificio enorme de 6 años, con unos niveles de exigencia realmente elevados. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estaba hace un par de años, sinceramente lo dejé porque me era imposible, cursando sexto de inglés la escuela de idiomas, que es el último año para obtener el B2. Yo tenía unos materiales educativos, editoriales, que correspondían al C1, nunca lo entendí, porque si yo estoy cursando un nivel que me conduce a una titulación que es el B2,
los materiales editoriales con los que yo trabajaba eran unos materiales para obtener el C1. No lo entendía, en fin. Bueno, la única explicación es que el nivel de exigencia, incluso en la Escuela de Idiomas de Canarias, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del este, es muy superior al que debería de ser. Y sobre todo no hay diversificación de la oferta. Mire, el taxista o el recepcionista a lo mejor no necesita, por lo menos en primera instancia, un B2 y vamos, prácticamente una carrera universitaria en inglés, prácticamente un símil algo reducido de lo que sería una filología. Mire, yo necesito un nivel aceptable para poder desenvolverme y mejorar mi cualificación profesional. Y creo que ahí falla la necesidad de una muchísimo mayor oferta en la diversidad de idiomas que ofertan y otros las escuelas de idiomas, y sobre todo en la diversificación de las enseñanzas que se ofertan. El modelo en sí mismo, desde mi punto de vista, no es el modelo más adecuado, el de las escuelas de idiomas en Canarias, sin menoscabo del magnífico trabajo que se hace en las mismas y de los enormes profesionales que tenemos en esas escuelas de idiomas. Por supuestísimo, faltaría más. Por eso, claro, el gran volumen de academias privadas que suplen esas carencias, que necesitan un camarero, un recepcionista que necesita cursos intensivos, etcétera, etcétera. Oiga, y conversación. Efectivamente, desenvolverse con una mínima soltura. Otro tema importante es las propuestas de ciencia en la próxima mesa de negociación para este jueves. Fernando, ¿qué nos puedes comentar? Pues primero que la mesa de negociación sobre oposiciones que se celebró el pasado viernes, el viernes 23 de enero, si no me equivoco, una mesa de negociación sobre la cual el STEC informó minuto a minuto a través de su web y de las redes sociales y también por WhatsApp y demás a toda nuestra afiliación. Primero, que generó una profunda decepción porque es que había miles de personas pendientes. Te puedo asegurar, María Ángeles, que el volumen de llamadas, de mensajes de WhatsApp, de gente por el local, ansiosos lógicamente de saber qué se iba a convocar, ha sido y está siendo enorme. Porque hay mucha gente, primero hay 4.000 interinos pendientes con su puesto de trabajo colgando de un hilo, y después hay miles de compañeros que están fuera de las listas de empleo o que están en las listas de empleo, pero todavía no han entrado, digamos, no han obtenido un primer nombramiento, que están deseosos de saber pues qué estudian, si estudian, qué materiales se compran, qué editorial, porque claro, estamos hablando de inversión de tiempo y económica, y a mí tengo constancia de infinidad de compañeros y compañeras que están estudiando tal especialidad desde hace meses, porque mira, unas posiciones docentes de este tipo no se preparan en 15 días, eso hay que dedicarle tiempo y lo puedo decir por experiencia. Y hay compañeros que llevan desde el mes de octubre estudiando a ciegas, gastándose un dineral en unos temarios, porque esto es, por cierto, es el negocio del siglo, esto de las editoriales de la academia, esto es un cachondeo, pero el negocio del siglo, y aparte, lo de las oposiciones también, que se me olvidó decir antes, también la consejería hace caja, porque los derechos de matrícula hay que pagarlos, y estamos hablando de miles de personas que van a pagar unos derechos de matrícula y es una buena forma de ¿Aún estando en paro? Por supuesto, ahí hay que pagar los derechos de matrícula para presentar todas las oposiciones, con lo cual es una forma también de hacer caja. En definitiva, aquí hay muchísimos compañeros desde octubre, noviembre estudiando a ciegas, gastándose un dinero en un temario o en una academia, etcétera, etcétera, estudiando una oposición que no se sabe, para una especialidad que no se sabe al final si se va a convocar o no. Llevamos desde septiembre diciendo a la consejera, por favor, aclaren sus intenciones, como han hecho ya otras comunidades autónomas. Bueno, el viernes, en definitiva, que es el objeto de la pregunta, todos esperábamos, pese a nuestras propuestas y demás, que la consejería, sin que fuera definitivo, porque se supone que habría que negociar, pusiera sobre la mesa cuál era su propuesta, cuáles eran sus intenciones, y la consejería, evidentemente, desgraciadamente, no lo hizo. Aparte de discursos y de datos y de informaciones muy interesantes, no puso sobre la mesa lo fundamental, cuáles eran sus intenciones, qué especialidades, para qué cuerpos y qué distribución de plazas pretendían ellos convocar, para por lo menos empezar a ilustrar a los compañeros al respecto de las intenciones de la consejería, que no necesariamente tendría que tener la última palabra, aunque normalmente y desgraciadamente la tiene. Por lo tanto, nos emplazan, después de la crítica dura y contundente que hicimos en esa mesa de negociación, nos han emplazado a una nueva reunión ahora el jueves 29, ¿no? el próximo jueves. Y bueno, esperemos que ahí cuanto menos la consejería, aunque no se cierre la negociación, ponga sobre la mesa cuál es su propuesta para poder empezar a ilustrar a los compañeros y dejarlos, o sea, sacarlos, aunque sea en cierta medida, de la incertidumbre tan inmensa en la que están sumidos ahora mismo. Otro tema importante, Fernando, se está aplicando entonces la Ley Canaria de Educación, que tanta respuesta tuvo masivamente a través de una ILP.
Vamos a ver, desgraciadamente no, o sea, ya lo dije anteriormente, nosotros valoramos en términos globales de manera moderadamente positiva la Ley Canaria de Educación, pero claro, la Ley Canaria de Educación planteaba una serie de cuestiones, por ejemplo, planteaba el incremento presupuestario en educación hasta el 5% del Producto Interior Bruto, que es un incremento no suficiente, pero razonable respecto a la inversión actual, que está sobre el 3,8, en un plazo de 8 años. Claro, la ley se aprobó en julio. Lo lógico, si realmente hay voluntad de avanzar y de cumplir con la propia Ley Canaria de Educación que el Parlamento de Canarias ha aprobado, con el apoyo de Coalición Canaria y el Partido Socialista, lo lógico es que los presupuestos educativos de 2015 ya se viera esa tendencia, aunque sea mínima, hacia el incremento presupuestario, y eso no ha ocurrido. Y esa es una cuestión fundamental, o sea, si legislamos para después no desarrollar lo legislado, pues estamos evidentemente riéndonos de la ciudadanía. Al final se queda en un gran discurso. Hombre, de todas maneras, es pronto y esperamos que la Ley Canaria de Educación tenga recorrido. Lo va a tener, esperamos, en estas oposiciones. La Ley Canaria de Educación contempla algo que nos parece insuficiente, pero que, bueno, que no deja de ser un logro, y es que los interinos mayores de 55 años y con más de 5 años de servicio, digamos, se les garantice la estabilidad al margen de los procesos de oposición. Eso tiene, por supuesto, que ponerse en marcha en este proceso selectivo que se avecina, por supuestísimo. La Consejería ha manifestado que así va a ser, es que si no ya sería una burla absoluta. En definitiva, en la Ley Canaria de Educación hay cuestiones concretas muy interesantes, pero que requieren un desarrollo. Y desde luego la cuestión presupuestaria o la cuestión salarial de los docentes, la Ley Canaria de Educación establece que es necesario sentarse a negociar el marco retributivo de los docentes de Canarias, puesto que, y lo viene a decir, hay que mejorarlo, porque en comparación con el resto de docentes del Estado, pues estamos, digamos, salimos bastante perjudicados. Pues eso tampoco se ha hecho nada al respecto. Nosotros estamos presionando para que la Ley Canaria de Educación, por la cual apostamos duramente desde el STEC, pues bueno, pues tenga un desarrollo y realmente sirva para lo que tiene que servir, para fortalecer el sistema público educativo. Vamos a ver en el futuro si somos capaces de convencer a la Consejería de Educación que cumpla y desarrolle su propia Ley Canaria de Educación. Ya para finalizar, Fernando, ¿qué representación tener en este tema, en educación, respecto a los docentes? ¿Cuál es el nivel de...? Bueno, ahora mismo, después del último proceso electoral, bueno, hemos tenido unos resultados moderadamente satisfactorios, hay que reconocerlo. Quizás lo que más nos preocupa fundamentalmente es la falta de participación en el procedimiento electoral. Es evidente que hay una desconexión importante entre lo que es las organizaciones sindicales y una parte importante del profesorado. Estamos reflexionando sobre ello y trabajando intensamente, no solo a nivel interno, sino con asambleas de profesores y demás, para intentar, bueno, vislumbrar cuáles son los caminos adecuados para reconectar no solo con la parte del profesorado que evidentemente conectamos, sino con la inmensa mayoría del mismo, y digamos que el STEC sea una herramienta válida de organización para el profesorado, porque al final de cuentas no es más que eso, al final no es más que un grupo más o menos numeroso de profesores que se organizan para defender el sistema público educativo y sus propios y mejorar sus condiciones laborales, evidentemente. No es más que eso, no es una empresa, ni es una multinacional, ni es un ente, es eso, una organización de trabajadores. Y en este momento, pues el STEC es la organización mayoritaria con muchísima diferencia en la provincia de Las Palmas, y hemos obtenido muy buenos resultados y hemos ganado, vamos, significativamente en La Palma, en Lanzarote, en Gran Canaria, y en el ámbito ya autonómico ahora mismo somos, en el ámbito docente, la segunda fuerza sindical, en el ámbito de la enseñanza pública docente no universitaria. Si hablamos de todo lo que es la enseñanza pública, incluyendo el personal laboral en la universidad, pues el STEC es la primera fuerza sindical en el ámbito educativo en Canarias, de la enseñanza pública me refiero. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Fernando Pellicer, y suerte para la próxima mesa de negociación y para el colectivo que representa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Fernando Pellicer Melo, portavoz del STEC Intersindical Canaria, haya sido de su agrado. Y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.